Hasta el momento hemos definido los conceptos más elementales para comenzar a estudiar gráficas o grafos y vamos a hacer un alto en el camino para resolver tres ejercicios relacionados precisamente con los conceptos que hemos abordado hasta el momento. Así que vamos a comenzar. El primer ejercicio dice lo siguiente: sea G una gráfica de orden n y tamaño m, es decir, una gráfica con n vértices y m aristas. Demuestra que el grado mínimo de G es menor o igual que 2m entre n, que a su vez es menor o igual al grado máximo de G. Bien, entonces este ejercicio es bastante sencillo. Vamos a tomar a la gráfica G, tal que su conjunto de vértices es B1, B2 y así hasta Bn. Sabemos por el enunciado que la gráfica debe tener orden n. Entonces tiene n vértices. Entonces, ahora eh, sabemos que por definición delta minúscula de g es el mínimo de los grados de los vértices en G. Entonces, delta de G es menor o igual al grado en G de BI para toda I entre 1 y N. Entonces, si nosotros sumamos cada una de estas desigualdades para cada I entre 1 y N, del lado izquierdo vamos a tener delta de G más delta de G, así eh, N veces. Y del lado derecho, pues vamos a tener la suma de los grados de los vértices desde I igual a 1 hasta N. Y por el primer teorema que demostramos en este curso, la suma de los grados de los vértices es dos veces el número de aristas, que por hipótesis es m. Ya solo hay que finalizar, puesto que del lado izquierdo tenemos n veces delta minúscula de g, que va a ser menor o igual a 2 veces m, y por lo tanto delta de g es menor o igual a 2m entre n. Tenemos la primer desigualdad. Análogamente, delta mayúscula de g es por definición el máximo de los grados de los vértices en G. Entonces, cada uno de los grados de los vértices en G es menor o igual a delta de G, puesto que delta mayúscula es el máximo de entre todos estos grados. Entonces, haciendo lo mismo que para el grado mínimo, sumamos. Del lado izquierdo vamos a tener la suma de los grados de los vértices y del lado derecho pues vamos a sumar n veces delta mayúscula de g. Entonces, del lado izquierdo, nuevamente la suma de los grados de los vértices es dos veces el número de aristas y del lado derecho tenemos n veces delta mayúscula de g. Por lo tanto, 2m entre n es menor o igual a delta mayúscula de g, y juntando las dos desigualdades resulta que el grado mínimo es menor o igual a 2 veces m entre n, que a su vez es menor o igual que el grado máximo de g. Y terminamos este primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Sea G una gráfica bipartita de orden n, es decir, n vértices, con partición de vértices en los conjuntos x y y, tales que
X tiene R vértices y Y tiene S vértices. Entonces, vamos a probar dos cosas. Primero, vamos a probar que si G tiene M aristas, entonces M es menor o igual a R por S. Posteriormente, vamos a probar que M es menor o igual a N cuadrada entre 4. Entonces vamos a probar el inciso A. Sea B un vértice en G, que además es un vértice en el conjunto X. Entonces, el grado en G de el vértice V es menor o igual a S. ¿Esto por qué? Bueno, por definición de gráfica bipartita, el vértice V solo puede estar conectado a vértices de el conjunto Y. Entonces, al no haber aristas entre vértices de X, análogamente entre vértices de Y, pues a lo más V puede estar conectado con todos los vértices de Y, es decir, puede tener a lo más grado S. Por otro lado, notemos que la suma de los grados de los vértices de el conjunto X es igual al número de aristas. Nuevamente, al ser la gráfica bipartita, no existen aristas entre pares de vértices en X ni entre pares de vértices en Y, y entonces estoy garantizando que la suma de los grados de los vértices en X nos da el total de aristas en la gráfica G. Pero entonces, combinando estas dos expresiones que acabamos de encontrar, tanto la primer desigualdad como esta identidad de la suma de los grados de los vértices igual a M, entonces pues resulta que M es la suma de los grados de los vértices, como ya dijimos, en X, y cada uno de estos grados es menor o igual a S. Entonces podemos acotar esta suma por R veces S. Recordemos que la cardinalidad de X es R, entonces al sumar los grados de los vértices en X estamos teniendo R sumandos, cada uno de estos grados es menor o igual a S, y entonces estaríamos sumando del lado derecho R veces S, y esto es simplemente R por S, así que M es menor o igual a R por S, y probamos el inciso A. Para el inciso B vamos a utilizar, por supuesto, el inciso A que acabamos de demostrar, pero además vamos a demostrar este inciso utilizando cálculo elemental, cálculo diferencial, de la siguiente manera. Entonces, por inciso A, sabemos que M es menor o igual a R por S. Es lo que acabamos de probar. Ahora, la cardinalidad del conjunto de vértices en G es igual a N, y sabemos que X y Y, los conjuntos X y Y, particionan a este conjunto de vértices. Esto implica que R más S, la suma de las cardinalidades de los dos conjuntos, tanto X y Y, pues es igual a N. Esto implica que S es igual a N menos R. Por lo tanto, M es menor o igual a R por N menos R. Entonces, consideremos la siguiente función de una variable que vamos a llamar f de la variable r y que
va a ser R por N menos R. Calculemos los puntos críticos de f. Sabemos que esta función es diferenciable, simplemente escribamos aquí en términos de cálculo, como nosotros escribimos siempre las funciones de una variable, con la variable x, f de x igual a x por n menos x, o lo que es lo mismo nx menos x cuadrada. Pues de cálculo sabemos que tanto nx como x cuadrada son funciones continuas, diferenciables, y por lo tanto pues la diferencia entre nx y x cuadrada pues también va a ser una función diferenciable. No hay problema con eso. Podemos calcular los puntos críticos de f utilizando los distintos criterios de derivadas que conocemos de nuestros cursos de cálculo. Entonces vamos a calcular la derivada de f, que va a ser por regla del producto n menos r, la derivada de r por n menos r, más r por la derivada de n menos r, que es menos 1. Entonces esto es igual a n menos 2r. Por tanto, f' de r es igual a 0 si solo si n menos 2r es igual a 0, si solo si n es igual a 2r, y si y solo si r es igual a n medios. Por lo tanto, f tiene un punto crítico en r igual a n medios. Ahora, para saber si n medios es un máximo o un mínimo, calculamos la segunda derivada de r, que en este caso va a ser igual a menos 2. Lo que habríamos que hacer es evaluar la segunda derivada en el punto crítico, es decir, en n medios, pero aquí ya no es indispensable, puesto que para cualquier valor de r la segunda derivada nos da menos 2, que es menor que 0, y esto implica que n medios es un máximo para la función f. Por lo tanto, r por n menos r es menor o igual a f de n medios para cualquier r en el dominio de f. Pero sabemos que m es menor o igual a r por n menos r, entonces m va a ser menor o igual a f de n medios, y f de n medios es n medios por n menos n medios, que es igual a n medios por n medios, y esto es igual a n cuadrada entre 4. Y es precisamente lo que queríamos demostrar, que el número de aristas es acotado por n cuadrada entre 4. Terminamos la segunda parte de este ejercicio número 2. Vamos con el último ejercicio de este video. Sea G una gráfica y H una subgráfica generadora de G, vamos a demostrar que el complemento de G es una subgráfica generadora del complemento de H. Entonces, sea G una gráfica y H una subgráfica generadora de G. Entonces, por definición de subgráfica generadora, el conjunto de vértices de G es igual al conjunto de vértices de H, y el conjunto de aristas de G contiene al conjunto de aristas de H. Por otro lado, sabemos por definición
de complemento de una gráfica que el conjunto de vértices de G es igual al conjunto de vértices del complemento de G y pues análogamente el conjunto de vértices de H es igual al conjunto de vértices del complemento de H. Por lo tanto, el conjunto de vértices del complemento de G es igual al conjunto de vértices del complemento de H. Simplemente eh, combinando estas tres igualdades que acabamos de obtener mediante la definición de subgráfica generadora y complemento de una gráfica. Entonces, ahora tomemos una arista que vamos a llamar E en el conjunto de aristas del complemento de G. Entonces, por definición del complemento de una gráfica, esta arista E no pertenece al conjunto de aristas de G. Ahora, como el conjunto de aristas de H se queda contenido en el conjunto de aristas de G, entonces vamos a tener que E tampoco va a pertenecer al conjunto de aristas de H. Si perteneciera a dicho conjunto, entonces pertenecería al conjunto de aristas de G, pero sabemos que eso no ocurre. Entonces, esta arista E, al no pertenecer a las aristas de H, pertenece al conjunto de aristas del complemento de H. Entonces resulta que tomamos una arista en la gráfica complementaria de G y esa arista está en la gráfica complementaria de H. Por lo tanto, el conjunto de aristas en el complemento de G se queda contenido en el conjunto de aristas del complemento de H. Y finalizamos, ya que tenemos esta igualdad por un lado y esta contención por el otro. ¿Qué nos dicen este par de datos? Eh, pues como estas dos gráficas, el complemento de G y el complemento de H, eh, coinciden en sus vértices y además el conjunto de aristas de G se queda contenido en el conjunto de aristas de H, entonces no queda otra más que decir que el complemento de G es una subgráfica generadora del complemento de H. Esto por definición de subgráfica generadora. Y entonces terminamos este tercer ejercicio.